Y por eso está hoy con nosotros el fisioterapeuta Freddy Valderrama Cárdenas. Él es experto en medicina del sueño y ventilación, miembro de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, ATMES, líder de la Clínica de Sueño del Instituto Neumológico del Oriente. Así que, doctor, bienvenido al Café de la Mañana. Qué bueno tenerlo por acá y hablar de este tema que realmente creo que nos ha pasado a todos. En algún momento de nuestra vida hemos tenido algo de trastorno del sueño. Muchas gracias por el espacio, por permitirnos mejorar el sueño de los santandereanos. Bueno, hablemos un poco de ese diagnóstico. ¿Cómo podemos identificar que algo está fallando en ese momento de irnos a dormir, de descansar? Porque por más que unos duerman 4 horas, 6 horas, 8 horas, hay quienes dicen, sentí que dormí minutos. Sí, el tema del sueño, el sueño debe ser reparador, es el objetivo primordial, es que la gente al dormir logre descanso. Este tema de la pandemia y la COVID ha venido cambiando el contexto de lo que tenemos en sueño. Inicialmente cuando empezó esta pandemia, el aislamiento, este encierro que tuvimos, un encierro prolongado, muchos años, muchos meses donde estuvimos no solamente los adultos sino los niños, por ejemplo, estos trastornos de sueño vinieron, digamos que acentuándose un poco más en la población, tanto en niños como en adultos. Tuvimos que cambiar los hábitos de sueño que teníamos, la gente regularmente se acostaba 1 hora y se levantaba a otra hora, pero con el estar en casa todo el tiempo empezamos a fragmentar algo de sueño en el día y empezamos a acostarnos un poco más tarde. Y en este momento estamos viendo la repercusión de ese cambio en la dinámica del sueño que teníamos. Es cierto eso que usted menciona y precisamente, mire, los que de pronto éramos enemigos de tener un televisor en la habitación, en tiempos de pandemia, nos dice, bueno, vamos a tener el televisor en la habitación y ahí empieza, con ese simple cambio de hábito, empieza de una vez a generar esos trastornos y uno dice, bueno, pero si yo antes me acostaba a las 9 de la noche, ahora ya no me puedo sino quedar dormida hasta las 12 porque tengo el televisor. O de pronto estoy recreando en mi cabeza todo lo que está escuchando mi oído a través de la pantalla y eso pues también ayuda a generar este malestar a la hora de dormir. Sí, efectivamente, los cambios y, por ejemplo, la exposición a este tipo de tecnología antes de dormir hacía que nuestros hábitos de sueño definitivamente terminaran cambiando. Y ahora tener que retomar la actividad laboral, tener que acostarnos a cierta hora y levantarnos a la hora que ahora tenemos que retomar la actividad fuera es aún más difícil. Entonces, efectivamente, estos cambios definitivamente nos marcaron y ahorita lo que tenemos que hacer es volver a recuperar las pautas de sueño que teníamos. Pero bueno, ¿qué se genera por un mal sueño? ¿Cuáles son esos trastornos que se derivan por el hecho de dormir mal? Porque desde la apnea del sueño, entre otras cosas más, comienzan a afectar nuestra salud. Sí, efectivamente, los trastornos del sueño, los dos más conocidos son insomnio y apnea de sueño. Este momento de la conciliación del sueño y el mantenimiento de las fases de sueño es muy importante. Realmente es donde marca la pauta y marca realmente qué tanto vamos a descansar y qué tanto vamos a compensar con el sueño. Secundario viene la apnea de sueño, que es un trastorno respiratorio que termina afectando la forma en que el aire entra a nuestros pulmones. Esto termina teniendo una obstrucción que nos genera al final unas consecuencias clínicas que pueden ser cardíacas, pulmonares o neurológicas. Doc, hablemos precisamente de esas secuelas o de esas consecuencias. Recuerdo una historia del papá de una amiga que dejó de dormir, él estaba siempre como muy atento a lo que pasaba con su computador y en un momento de estrés duró como unos 4 o 5 días en los que realmente dormía 1 hora y él luego de eso tuvo un trastorno y dio casi que un paro cardiorrespiratorio, no sé si fue por eso o no, pudo ser o no una secuela y luego de esto él quedó pues con problemas en su cuerpo y muchos decían que era precisamente por no dormir de manera adecuada. Efectivamente, el impacto clínico que tenemos al no dormir las horas correspondientes, que en teoría estamos hablando entre 7 y 9 horas, que es lo que se recomienda de tiempo de sueño y que el sueño sea totalmente reparador. El tema de no dormir, no logramos que nuestros órganos se recuperen durante la noche y que nuestro cuerpo produzca unas hormonas, unas sustancias que necesitamos para en el día poder tener la energía suficiente y poder hacer las actividades que nos implica el día a día. Entonces, efectivamente, en esta historia puede que el impacto haya sido claramente por el tema de no haber dormido. Wow. Y tiene toda la razón, si bien estamos hablando de más de 100 trastornos que se pueden derivar por un mal sueño, también las consecuencias van mucho más allá. El hecho de no dormir bien
llega a afectar su rendimiento en el trabajo, su rendimiento en el estudio, existen esos microsueños cuando están manejando y ahí es donde también vemos, yo creo que esas consecuencias secundarias a todos los trastornos. Sí, efectivamente. El tema de que el sueño no sea reparador, que es el objetivo primordial de dormir, ahí buscamos, digamos que varias cosas importantes. Una, que el sueño sea reparador, que el paciente logre no solamente descansar y que intelectualmente y emocionalmente esté mucho más tranquilo, mucho más activo. Veamos el caso reciente de un candidato presidencial que dice que tuvo un jet lag porque venía de otra parte del mundo y pues la descoordinación en temas de horario y que no había dormido bien, las consecuencias que generó. Sí, efectivamente, este tema del cambio de horario no nos permite acoplarnos y uno de repente tiene que hacer digamos que ese ciclo para volver a dormir y volver a regular el sueño. Si no, tendríamos algunas consecuencias importantes. ¿Debo única y exclusivamente medicarme para poder dormir? Hay personas que dicen, bueno, no, es que en la noche yo no puedo dormir, entonces termino tomándome una copa de vino. No, es que no puedo dormir, entonces en las noches me tomo X agua aromática o ya estoy tomando ahora X medicamento que es para poder conciliar el sueño. Medicado o no medicado, hay muchas personas que pueden llegar a hacer ese tipo de cosas. Sí, efectivamente. Se ha establecido que cerca del 50 y 60% de la población mundial tiene alguna limitación en conciliar y mantener el sueño. La gran mayoría de los pacientes nunca consultan, la gran mayoría de los pacientes se automedican o toman algún tipo de sustancia que les permita conciliar el sueño. La recomendación pues, siempre será la misma, primero consultar con el especialista, poder preguntar, poder asesorarse acerca de qué se debe tomar. Nosotros estamos encaminados en que no todo se debe solucionar con algún tipo de medicación. Tenemos un programa para pacientes con insomnio, un programa estructurado que tiene una terapia que se llama conductivo-conductual. Y el plan es cambiar conductas y patrones de sueño. Muchas de las veces que las personas no logran conciliar y mantener el sueño es porque no separan algunos pensamientos. Hay otro tema que vale la pena mencionar también y es porque me centro mucho en las personas como vigilantes, personal médico, que tienen largas horas de trabajo, que están al contrario también de nosotros, mientras unos duermen, ellos están despiertos, sí. Y luego cuando nosotros estamos despiertos, ellos duermen y todo este cambio también puede llegar a afectar el hecho de no dormir bien. Sí, definitivamente el trabajo a turnos, el trabajo que todos tenemos que hacer en algunos momentos en la noche, nos implica tener algún cambio en los hábitos de vida. Lo importante es que las personas logren determinar que si se trabaja de noche, se debe dormir unas horas en el día. Yo debo pasar mi noche al día, entonces debo buscar un espacio cómodo en mi casa donde pueda quedar en oscuridad total, donde logre destinar unas horas específicas para el descanso. Es difícil pedirle a una persona que tiene este trabajo a turnos que pueda dormir las 7 o 9 horas durante el día, pero sí que duerma unas horas importantes y que logre que su sueño sea reparador en esas 4 o 5 horas que determina. ¿Qué pasa, por ejemplo, con algunas personas? Y yo creo que esto va más hacia el lado de las mujeres, que se levantan muchas veces en la noche a hacer chichi, que se levantan a ir al baño, de pronto cuando se es diabético, que es como que su sistema también está como más no, de pronto no con tanto control y terminan 2, 3, 4, 5 veces en el baño orinando. ¿Eso también puede alterar ese sueño o ciclo? Claro, efectivamente. La fragmentación del sueño, que es algo de lo que no se esperaba, y si hablamos ahorita, por ejemplo, de post-COVID, que afecta tantos órganos en el momento de haber sufrido la enfermedad, en ese momento los pacientes tienen aún más fragmentación de sueño. Y esa fragmentación del sueño no estaba catalogada dentro de lo normal. El objetivo es que los pacientes duerman la mayor cantidad de horas posible y de forma continua, para lograr entrar en unas fases de sueño muy profundas, que necesitamos todos para el descanso y la recuperación, y lograr mantenernos en esas fases. Entonces, cada vez que fragmentamos nuestro sueño, cada vez que lo vamos dividiendo, hacemos que tengamos que volver a conciliar, volver a establecer esa pauta de sueño, que al final repercute clínicamente en nuestra salud. Uy, es que a esto me sumo también aquellas que han sido mamás, bueno, también incluyo a los papás, pero las mamás son las que tienen mayor tiempo acompañando a sus hijos recién nacidos, donde se levantan cada 2 horas, el hecho de amamantar, uno no duerme bien, o sea, lo voy a confesar y es la realidad. Uno se trasnocha, uno se siente cansado y súmele que tiene que atender a esa personita que depende 100% de ti y ahí es donde uno dice, bueno, ¿en qué momento uno regula nuevamente el sueño?
Sí, efectivamente, los cambios, las alteraciones o los cambios en los patrones de sueño se pueden dar en cualquier ciclo de nuestra vida. Inclusive desde la niñez y desde la adolescencia, en el momento en que pasamos de no estudiar a empezar a estudiar, a madrugar, entonces todo el cuerpo se termina adecuando al patrón de sueño que tenga. Lo importante es que yo entienda que si en la noche tengo que fragmentar mi sueño, tengo que limitar, tengo que buscar un espacio en el día que me logre compensar el descanso que necesito. Doc, pero ahí cómo entra el Instituto Neumológico para hacer este tratamiento y ayudarle a las personas, estos pacientes, a volver a conciliar o a tener ese sueño reparador. Claro, nosotros en el Instituto Neumológico del Oriente, como lo mencionaban anteriormente, digamos que estamos preparados para diagnosticar y tratar estos más de 100 trastornos de sueño que tenemos establecidos. Nosotros allí somos un grupo multidisciplinario, un grupo de profesionales en los cuales se encuentran neumólogos, neurólogos, otorrinos, psiquiatras, terapeutas, psicólogos, enfermeros, todos en búsqueda del diagnóstico y tratamiento de los diferentes trastornos del sueño. Entonces tenemos nuestras sedes distribuidas en Bucaramanga y el área metropolitana para poder atender todo tipo de población, adultos y niños, en todas las etapas del diagnóstico y de la enfermedad. Así que si ustedes desean tener más información, ahí está apareciendo en pantalla. También los pueden seguir en redes sociales, que están constantemente contándonos de todo lo que sucede en el Instituto Neumológico del Oriente. Los encuentran como @neumológico. Así de sencillo, a un solo clic pueden enviar un mensaje, sacar citas y demás. Así que consulten a expertos y evitemos automedicarnos y evitemos normalizar ciertas situaciones, porque después uno se acostumbra a que, ay, es que a mí me toca dormir así, ay, es que yo ya tengo este problema. No, señores, no se acostumbren a esto. No se acostumbren a dormir mal, nosotros tenemos que dormir bien. Doc, a propósito, y antes de irnos con esa nota que tiene preparada ya Lau, ¿el soltero feliz duerme mejor o duerme más rico el casado? Depende del momento en que el soltero... ¿Qué dicen las estadísticas? Depende de la noche del soltero feliz. Ah, ok.